muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Fundación Antena. Estamos en nuestro programa territorial con Pablo Contreras en esta oportunidad, un artista, un pintor que trabaja y vive en Viña del Mar. Y ya vamos a conocer más sobre él. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Constanza. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, también, muchas gracias por conectar para seguir revisando portafolios de artistas que viven en todas partes de Chile. Contarle al público que hace un tiempo hicimos una convocatoria, llegaron más de 60 portafolios de artistas de distintas latitudes del país y con un jurado elegimos a 12 de estos artistas con quienes hemos estado desarrollando este programa territorial. Así que hoy día nos toca conocer a Pablo Contreras. Pablo, como les decía, es pintor. Él ha tenido un proceso de formación bastante personal y particular, del cual ya nos va a hablar. Y él, bueno, en realidad Pablo nació en Rancagua, pero vive en Viña del Mar desde el año 2019 y estudió en un periodo anterior, entre el 94 y el año 2000, estuvo en la Escuela de Arquitectura y Diseño, donde estudió diseños de objetos. Entonces de ahí tuvo un proceso y un periodo de trabajo de taller, y desde ahí se fue desplazando a la pintura, que es una práctica que lleva explorando ya más de 15 años. Entonces, antes de entrar a los detalles y a todo lo que vamos a recorrer, Pablo, siempre nos gusta conocer a los artistas, la persona que hay ahí, ¿no? Y partir por el principio, ¿cómo es que esto de la pintura ha estado siempre muy presente en ti y cuál es como tu relación con el arte y cómo ha sido tu camino? Toda mi vida dibujé de chico y por ahí también decidí estudiar arquitectura o diseño. Y la pintura estaba ahí siempre como pendiente hasta que me animé en algún momento ya saliendo de la universidad como a entrar más en la pintura. Pero viene mucho desde el dibujo. Por ahí como que, como que ya entré en el arte de alguna manera desde chico. Ya, el dibujo como un medio madre, se podría decir, para ti, como una Sí, herramienta que ha estado siempre presente y un camino para llevarte tanto al diseño como luego también a la pintura, que es lo a que la vamos a pintura. contar. Voy a Claro. precisamente compartir pantalla para que empecemos a ver tus pinturas. Y justamente para entrar en tu obra, Pablo, creo que hay dos grandes líneas que uno podría decir en principio, que es el gran tema de lo que es la paleta y obviamente que es la representación de las imágenes y las imágenes que tú vas eligiendo y luego el cruce del gesto, bueno, la mancha, en fin. Entonces, cuéntanos cómo has ido desarrollando tu lenguaje pictórico y esta búsqueda. Partí mucho cuando comencé como a pintar sobre materiales ya encontrados, como que eso para mí fue un punto importante como acercarme, como tratar de rescatar ya desde el formato algo que me llevara a la imagen. Ahora la imagen que puede ser un recuerdo, como que siempre ha sido esa un poco la búsqueda, como llegar a alguna parte, como un poco de evocar algo, no sé, por ahí. Me interesa mucho también que comentemos de tu trabajo en el taller, porque para ti es muy importante ese momento, ese espacio, esa disciplina de estar en el taller, a pesar de que muchas de tus pinturas trabajan con el mundo exterior. ¿Cómo vas desarrollando esto? Bueno, siempre parto como con la idea de hacer una pintura y claro, ahí me vienen imágenes de todos lados, ¿no? Fotos, recuerdos, cosas que he visto, pero en el taller trato como de darle la vuelta y dejar que sucedan cosas, no quedarme solo como con la idea, sino que trato como de abrir el espectro. Suceden cosas en el taller y trato de escuchar lo que pasa ahí, de ver lo que pasa, porque va apareciendo de a poco la imagen. Y ahí tengo que yo ir tomando muchas decisiones de a dónde va, dónde cerrar, dónde abrir. Muchas veces hay pinturas que parten en un lugar y terminan en otro, y me interesa como la exploración desde ese sentido. Y eso todo ocurre en el taller mismo. Siempre estoy pintando más
más de algún cuadro a la vez. También por ahí hay una relación de paleta que se repite en varias obras. Y hablemos un poco más de eso, de la paleta, porque precisamente hay algo como con el grisáceo, ¿no es cierto? Los colores más bien ensuciados, el tema del óleo, por supuesto, que también permite explorar ahí. Tú hablabas de unos filtros también para ti, tiene que ver el tema de estos colores. Siempre trato de ir como hacia el gris un poco, como que de no saturar tanto los colores. A veces pinto y remuevo la pintura porque, no sé, pienso que está errado y por ahí se va filtrando la imagen. Empieza a aparecer también un poco lo que había atrás. Como que me interesa, como que yo hago una parte, pero la otra parte estaba ahí de alguna manera, como en capas anteriores. Entonces, estoy atento un poco a eso y yo creo que eso también hace que esta paleta sea un poco sucia. Por esto como de tratar de rescatar como una imagen que ya estuviera como de antes. Claro, yo voy sumando capas, pero trato de a veces rescatar algo que había, como que estuviera más allá. Pablo, y en ese sentido el trabajo de, como técnico de veladuras más clásicos, quizás como se enseña quizás en escuelas con técnicas pictóricas tradicionales, clásicas, considerando que tú tienes una formación bien propia, ¿no es cierto?, de una práctica que tú mismo has ido explorando y descubriendo, y se podría decir que descubriste tu propia forma de pintar en tu camino, ¿no es cierto?, a pesar de que tienes referentes y vamos a hablar de eso, pero son unas veladuras más hechas de una forma bastante particular, entonces. Técnicamente nunca he estudiado mucho pintura, es como que siempre lo he tomado como una práctica que, como ir aprendiendo en el hacer, como que la pintura tiene un poco eso, porque es como tan difícil de medir que hay que entrar de alguna manera y por ahí he ido yo aprendiendo mucho y obviamente hay recursos que conozco, pero por el hecho de practicarlo. Que Como, dijiste el otro día conversando una frase muy, muy bonita que quiero compartir, que de alguna forma para ti la pintura ha sido tu maestra, la pintura misma, ¿no? sí, sí. O sea, trato yo de darle como lugar a la pintura, que la pintura haga un poco el trabajo. Yo tomo decisiones, obviamente, pero a veces trato como de desaprender también y dejar que vuelva a suceder. Sí, hay cosas que uno ya sabe, que conoce por el oficio, pero siempre trato un poco de despojarme y de partir de nuevo. Claro, y probablemente también eso cruzado con toda tu experiencia de observación, también podríamos hablar de ese Sí, estado, ¿no? ¿Cierto? Del observar, porque como comentábamos, tú mismo hace un rato, tú construyes imágenes que a veces pueden existir o no, pueden venir de imágenes fotográficas o no, estando en el taller, pueden variar, iba a ser algo, después terminó siendo otra cosa, entonces la observación interior es como que es lo que te permite también eso, ¿no? Ese juego, la sí. observación de tu, que ya está dentro tuyo, me refiero, no mirando algo puntual afuera. No, no, claro, el resto aparece ahí y es como que uno va decidiendo de alguna manera y a veces hay, no sé, uno puede aprovechar los errores o bien aprovechar lo que está pasando, colgarse un poco de lo que sucede. ¿Qué pasa en algunas líneas de tu trabajo, como esta imagen en particular, claro, como cuando ya no hay figura humana o mundo Sí, vegetal, como esta que es más abstracta, y cómo has ido ahí y manejando mira, siempre ese camino entre lo abstracto y lo figurativo? lo figurativo es como el resultado, porque la pintura encuentro que es bastante abstracta en sí el medio, y me interesa mucho que así lo sea. Y lo figurativo aparece también por sujetarme de algo un poco más concreto, pero el medio en sí es bastante abstracto. La anterior, por ejemplo, era una imagen de acá ya como de Valparaíso, me interesaba como ese interior, lo que pasa con esa relación entre el exterior y el interior, como esa temperatura, que de alguna manera me llevan a algún lugar, o algún, no sé, algo que quizás ya me sucedió.
pero ese filtro como que lo hago ya en el taller, como en el taller trato de evocar de alguna manera para mí y que le resuena a veces al público en general. Entonces, lo figurativo es importante en el sentido de darle como un sostén. Ese ¿Mm? sostén, en el fondo, en tu proceso creativo, tiene que ver contigo a la hora de estar desarrollando la práctica como artística del oficio del pintar, o tiene que ver con el resultado que vas a plasmar en la imagen que a veces necesitas que requiere de ese Sí, o sea, yo creo que viene mucho por, como vengo del dibujo, sostén. el dibujo tiene como algo bien figurativo, como tiene un lenguaje más, pues, bueno, hay distintos tipos de dibujo, pero en general como que es una manera de mostrar algo, de medir algo. Y por eso me interesa a veces la figuración en el sentido de que aparezcan ciertas proporciones o ciertas líneas como de la realidad. Por eso también aparece muchas veces la línea recta, como que me da un cierre. Y al mismo tiempo, a la hora de revisar tu pintura y tus trabajos, igual tu sello, si bien está esta base de dibujo que tú has comentado, está esta combinación entre el gesto, la paleta, la forma de Sí, hacer la mancha, porque uno podría decir, claro, hoy en día ver pintura con la tradición pictórica que tenemos de cientos de años, cómo alguien siendo pintor todavía puede llegar a un lenguaje propio, identificable, ¿no es cierto? Alguna vez dijeron la pintura muerto, bueno, en fin, ¿no es claro. cierto? Entonces, ¿cómo te defines tú en tu lenguaje, como en el sentido tú tienes tu propio lenguaje, ¿no? Tú lo descubriste y cómo lo sientes y lo defines. Sí, yo también me lo pregunto a veces porque sé que se reconoce. Tal Y cual. bueno, una cosa es la paleta, que es como muy personal, el gesto en sí también es bastante personal. Y yo creo que es como una cadencia, de alguna manera, como una relación entre este como silencio y de repente este acento más marcado que quizás le da cierto movimiento. Es una cadencia como entre un poco de quietud, de silencio, pero a la vez también como una tensión, va por ahí. Observando la pintura como que he llegado un poco a eso, a darme cuenta y también en la necesidad como de aquietar, pausar un poco, pero también algo de movimiento que está ahí. Y los temas son el paisaje y el hombre en general. El Pero es ser como humano. que el ser humano, como que en los paisajes que no aparece, igual de alguna manera siento que aparece, como que está presente. Acá hay un claro ejemplo de eso, que acá tenemos una naturaleza muerta, se podría decir, con un objeto que igual representa a un Sí, humano igual, un objeto utilitario, ¿no es cierto? Y acá tenemos un medio cuerpo humano, sí, puede ser femenino o masculino, la verdad. sí. Me ha pasado con otras pinturas también, que no se alcanza a definir a veces bien si es femenino o masculino. Sí, me interesa la figura humana, como que está por un lado el paisaje que es como el fondo y la figura humana que de alguna manera está presente. Hablemos un ¿Ya? poquito de la escala también, porque del formato, porque uno ve tus cuadros y están vendiendo algo. Cosa, Cachureo, están recogiendo cachureos por ahí. qué bueno, que me encanta, como Sí, tradiciones pasan, que todavía se mantienen claro. ahí en Viña del Mar. Ah, Oye, porque tus cuadros también tienes esa cabalidad del objeto cuadro y por lo mismo todavía los mantienes en un pequeño y medio formato. No has explorado todavía el agrandar a formatos más expandidos o ya pasarte a murales, en fin. ¿Cómo ha sido esa sí. búsqueda y ese trabajo y también la intención de mantenerte en el pequeño y mediano formato? Yo creo que es un poco por un tema de composición y de gesto pictórico, como que quizá un zapato no lo podría pintar de otro tamaño que el que está ahí. Como que hay una cosa de proporciones también que es importante para mí. Pintar un zapato o un objeto de cierto tamaño y no más grande. Tengo cuadros que son más grandes, pero son más vacíos y lo que está pintado es como una parte, también por una cosa de proporciones y de cercanía también con la obra.
no es que no me interese, pero no he explorado todavía cosas más grandes. Creo que si voy hacia lo más grande también es desde algo muy pequeño que pueda extenderse, pero en general ese es como una proporción que me acomoda, una relación entre como lo que está representado y el formato en sí. Ujú. También por ahí trabajo la composición y muchas veces he agrandado algunas pinturas y otras las he cortado. Ujú. Este trabajo es un buen ejemplo de eso también. Sí. Pablo, y habiendo, bueno, ya hemos visto bastantes momentos del trabajo, como paisaje, objeto, figura humana, ¿no es cierto? ¿Cómo surgen los temas que abordan? Me interesa como todos estos temas tradicionales de la pintura, el paisaje bastante, la figura humana y lo que está entre medio, bueno, interiores, naturaleza muerta. Va sucediendo un poco, como que me voy moviendo. Ahí llegamos al final, pero vamos a ir devolviéndonos igual para que las Sí, personas que vean esta cápsula también puedan ir viendo nuevamente las obras, ya habiendo conocido y escuchado tu relato respecto a tu práctica. Y mientras seguimos mirando las imágenes, esta es una pregunta que, bueno, no siempre es tan necesaria de hacer, pero creo que en este caso, hablando de pintura, siempre puede aportar, es el tema de los referentes. Referentes pictóricos o de otros medios o otras artes que te movilicen, que te inspiren. bueno, pintores, me gustan muchos pintores, siempre estoy mirando pintura y ahora, claro, con las redes uno descubre un montón de pintores contemporáneos, más antiguos. En pintura hice hace muchos años atrás, creo que Monet se me apareció, pero era mucho más chico, y ahí como que encontré que había algo, en esta luz intermedia, no sé, entre los objetos y el pintor. Después también Hopper me gustó mucho, tiene algo como con el silencio también. Y referente como artístico en general, Tarkovsky en algún momento como que se me apareció, lo conocí y como que es como que ha sido lo más potente, encuentro yo, que he visto como artísticamente o que a mí me ha marcado mucho. Como que ese es un gran referente que viene del cine, pero como artista es como que encuentro precioso. No soy muy cinéfilo, pero Tarkovsky se me apareció. Y no sé, Sí. más contemporáneos como Twymans, hay, no sé, algunos europeos, Sasnal, Daniel Pitín. Y podríamos decir, y esto ya como un espectador de la obra, ¿no? Que llevándolo como a la escena local, a la historia del arte local también, yo siento ahí cosas que uno podría recordar, un Adolfo Kuff, ¿no es cierto? Quizás un Pablo Burjar, aparecen ideas de Sí, cómo manejar la pintura, el gesto, la mancha, sin en ningún caso como decíamos, yo creo que tu sello es muy tuyo y efectivamente es bien identificable tu trabajo. Y eso me parece muy interesante para una persona con tu trayectoria, ¿no es cierto? Que, bueno, que maneja el dibujo como herramienta, que viene del diseño, entonces el tema del objeto, el objeto cuadro, y este gran proceso de observación, que yo creo que es una de tus características, ¿no es cierto? Para luego ir al taller a pintar inspirado y basado en eso, en tu observación. sí. Eso porque tú no eres como el pintor que sale con el caballete a la naturaleza a retratar el paisaje como un naturalista, ¿no es cierto? Claro, O a veces no sí. no se me da. No. Me Claro. hubiera gustado, pero no, no se me da. Entonces una construcción pictórica y de imágenes puertas adentro, pero abordando el exterior. Sí, Y eso también es... Aquí de hecho ya estamos devolviendo el portafolio y estamos volviendo a los paisajes. Y bueno, acá hay uno bastante abstracto también. es un formato, es una puerta de un refrigerador antiguo, entonces el fondo es el metal con ese color. Entonces, claro, los primeros cuadros que empecé a hacer venían un poco de ahí, de que me colgaba de lo encontrado y de ahí venía la imagen. Claro, esto me sugería un paisaje, una tarde y eso, y así fue. También aparece ahí un elemento que es como el elemento flotante, que a veces incorporo en algunas pinturas,
pero es por una cosa más que nada como de generar cierta tensión, como que la pintura de alguna manera permite como generar esos efectos especiales fácilmente. Sí, Como, como que le pone un halo de misterio también, que yo creo que sí, sigue un poco también. la idea del silencio, de este como una especie de suspenso del La, tiempo, ¿no es cierto? aparte que ahí como que a veces pareciera que están flotando, pero no se sabe, podrían estar cayendo nomás y estar en ese momento en suspensión, pero claro, es como una tensión, algo que no sé, que ni yo sé muy bien qué sucede, que me interesa que pase. Como que ya ahí el cuadro me superó. Claro, totalmente. Pablo, y cuéntanos en qué estás en estos momentos y qué se viene para ti, más o menos como en plan de proyectos o de Y búsqueda. Cuéntame. ahora estaba pintando hace un rato y con otros pintores de acá de la quinta región, posiblemente salga algo pronto, una colectiva y por ahí me voy moviendo. Y trabajando harto en el taller, eso es como principalmente, como estar ahí. ¿Has tenido presencia en algunas exhibiciones? Hablábamos el otro día en Santiago también, ¿no es cierto? En Sí, Galería Animal, que es la que estás comentando tú, en Galería XS también hay obras tuyas, en proyectos de la Andrea Branson, ¿no es cierto? Así que de claro, alguna forma igual estás conectado con sí, algunos circuitos artísticos, no solo de Viña, ¿no es cierto? sí, claro, de hecho más de Santiago. Hice una Ujú. expo acá hace poco, pero me invitaron a la microgalería Boya a exponer, que es una microgalería en una vitrina. Entonces, eso es lo que he hecho como por acá, por la región. En realidad Y, he expuesto más en Santiago. y tú actualmente, y no solo ahora, sino que hace un tiempo ya estás dedicado 100% a tu trabajo como pintor, ¿no es cierto? Sí, ya como desde la pandemia. Pasa que tenía este taller, tengo un taller acá que lo ocupo para hacer bastidores y toda esa parte que también la hago yo, entonces me gusta el trabajo de taller, Ujú. lo aprovecho. Pero ahora último sí, más pura pintura. Pablo, y para ir cerrando, también quería hacerte una pregunta como del el tema de vivir quizás, bueno, en tu caso en la costa, ¿no es cierto? Con el mar, el paisaje marino, que obviamente lo estamos viendo en tu obra en algunos casos, pero ¿cuán determinante es o no eso, es el hecho de estar en, bueno, espacios urbanos o la naturaleza? ¿Cuánto lo necesitas? ¿Cómo es para ti esa tensión, ¿no? Lo urbano y lo rural también quizás. Sí, bueno, esto de la cercanía al mar, al horizonte, siempre como que me ha abierto un poco y me gusta porque, o sea, y como se da harto acá también como una luz de tarde o una luz más horizontal que a veces se pierde en la ciudad y eso como que creo que lo he incorporado últimamente más en la pintura, como el hecho de estar cerca del mar, esa amplitud creo que es importante para mi trabajo. Yo creo que el tema de la luz también, como tú dices, a pesar También de el que tema de como la luz, sí. hablábamos, es una paleta grisácea con tonos quizás más matizados con grises, pero de alguna forma siempre estás rescatando igual la luz y eso también es bien particular. Sí, creo que es como, siempre trato de rescatar la luz en realidad. Me cuesta como desde el color, no lo logro mucho, así como, no sé, quizá como en cánones más académicos, pero me interesa y creo que es algo es como muy importante al final en la obra del pintor, como poder llegar a eso, Totalmente, así a una es. luz. Y bueno, nada, pues para ir cerrando siempre nos gusta también preguntarle a los artistas en que están como más allá de su trabajo, como en el contexto, lo que estamos viviendo en el país, en términos como de transformaciones, de cambio, estás conectado o no con esos temas, interfieren o no en tu obra, probablemente sí, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso para ti? ¿Como algún O sea, mensaje de cierre, directamente no, como que de alguna manera seguro interfieren, pero no directamente como poder hacer como
como, Sí, no literalmente, digamos. no literalmente, pero son importantes. Tengo mi opinión, estoy conectado, estoy eh, entusiasmado también con estos nuevos procesos. Y bien, pues vamos para adelante. Vamos para adelante y tú también con tu obra, ¿no? Siendo que eres de alguna forma, bueno, no es que seas un pintor emergente, ¿no? Porque ya llevas 15 años dedicado, pero como que viendo tu trabajo, todo lo que nos has contado, tienes mucho por explorar todavía, veo como tus ganas, ¿no es cierto?, de seguir en la pintura, es una decisión que tomaste también. Sí. Sí, de hecho por eso también trato de lo que comentaba adelante, de volver a, como siempre, tratar de repensarlo, como para entusiasmar, para seguir como con el entusiasmo. Y claro, quiero puro seguir pintando por ahora. Hay momentos que no resulta tan bien, pero sí, siempre vuelvo al taller, en mi lugar. Bueno, interesante siempre cruzarse con artistas pintores, así genuinamente y puramente pintores, porque bueno, en este mundo actual, contemporáneo, sabemos la diversidad de medios en las artes, los desplazamientos, los cruces, las artes mediales, la tecnología. Entonces, encontrar a pintores como tú es como, no sé, son como unos hallazgos para mí hoy en día. Así que nada, te felicito, te deseo lo mejor en lo que viene. Y bueno, muchas gracias por compartir tu universo, tu mundo, tu visión de la pintura y te dejo el micrófono para algún cierre y para que te despidas. Gracias, Pablo. Ya, muchas gracias, Constanza, por la invitación. Gracias a Sebastián también. Y espero que nos volvamos a ver. Suerte, nos vemos. Nos vemos, muchas gracias.